Mira. Después de una noche fría acampando dentro del predio del Parque Pingüén Noxá, más conocido como Campo del Cielo, nos preparamos para salir a recorrerlo con más detenimiento, pero no sin antes ir al centro de visitantes para conocer más sobre este lugar que, hace aproximadamente 4.000 años, fue escenario de una gran lluvia de meteoritos. Y los que debe haber sin descubrir todavía. Sí. Y esto, no se puede tocar, pero intenta levantar uno. Sí, somos ahí. Y estos son de 25 kilos. Los de abajo, 10, 5. Ya con un de 200 gramos que te caiga te rompe un techo. Te rompe la casa. Te rompe el techo. Sabemos que en los sectores territorios de Chaco y Santiago del Estero tuvo lugar una lluvia de meteoritos poco frecuente y de características únicas. Tiene miles de años de antigüedad y aún guarda secretos. Mira, acá se ve bien porque ahí está el cráter donde impactó, pero después obviamente, y más los que tienen una masa mayor, se meten en la tierra y hacen un túnel, entonces realmente hay que excavar para encontrarlos, es un trabajo impresionante. Las preguntas que nos hacemos todos, ¿podemos saber aproximadamente el peso del meteorito original? El meteorito padre debía pesar unos 600.000 kilogramos. ¿Por qué todos los meteoritos cayeron cerca y con el mismo ángulo? El gran meteorito llegó a la Tierra en un ángulo muy bajo y al entrar en contacto con la atmósfera se rompió en fragmentos más pequeños que impactaron en la Tierra formando distintos cráteres. Ahí están los distintos cráteres. ¿Por qué en algunos grandes cráteres no hay grandes meteoritos? Porque los grandes meteoritos que los formaron se desintegraron en miles de fragmentos en el momento de impacto y formaron un cráter de explosión. Cuando se forma un cráter del tipo embudo de penetración, cuando el meteorito no se disgrega en el momento del impacto y queda alojado en el fondo del cráter, como en este caso. Y acá está una de las informaciones más importantes, que esto sucedió hace unos 4.000 años, cuando sucedió esta lluvia de meteoritos, y todos los meteoritos procedían de uno solo, del mismo asteroide, que al entrar en contacto con la atmósfera se partió y bueno, cayó en forma de lluvia de meteoritos en este territorio. Solo 6 de cada 100 meteoritos que caen en la Tierra son de hierro, como los del Campo del Cielo, ¿no? Fabuloso. No se conoce ningún otro lugar en el mundo donde se hayan producido tantos cráteres simultáneamente como acá en Campo Campo del Cielo es un lugar único en Chaco, en Argentina y en el mundo entero. Y ahora ya vamos a ir a ver afuera, el meteorito del Chaco, que es el segundo más grande del mundo, pesa 37 toneladas, más que 6 elefantes africanos adultos. También aquí se encontró el segundo más grande, bueno, justamente el segundo más grande encontrado, que es el meteorito Gancedo.
El meteorito Gancedo se encuentra entre los más grandes del planeta. Es la primera vez que un hallazgo de tal magnitud se logra mediante los estudios preliminares de un equipo conformado íntegramente por chaqueños, la Asociación Chaqueña de Astronomía. Cuando uno toma noción que esto viene del espacio y que esta es una, vamos a decir, es una de las más grandes encontradas, pero es una pequeña parte de lo que fue el asteroide original, es muy impresionante. La recuperación y extracción del meteorito Gancedo fue en parte gracias al aporte de la Municipalidad de Gancedo, que puso la maquinaria y el personal. Por eso se decidió bautizarlo con su nombre, y de hecho tenemos entendido que si bien todo esto es un parque provincial, es la Municipalidad de Gancedo y la gente de Gancedo la que se encarga de todo y también de mostrar el valor de este lugar al mundo. Este es el Antenor Álvarez, peso 7.850 kilogramos. Supongo que Antenor Álvarez fue una de las personas que lo descubrieron, o lo encontraron, ¿no? Que formó parte de todo este trabajo. Pero viste que allá vimos un cartel sacado, el Loreley. Capaz que es este. Tiene tu segundo nombre. Mi meteorito. Meteorito Loreley. No estoy segura que es este, pero puede ser que sea. Descubierto en octubre de 2007. Se extrajo por una campaña científica financiada por la NASA, llevada a cabo por William Cassidy y la Asociación Chaqueña de Astronomía, y esto es lo más interesante. Más de 60 pobladores locales trabajaron en la más grande excavación hecha a mano hasta el presente en Campo del Cielo. Se extrajeron 1.116 fragmentos asociados, junto con este. Increíble. Y más allá de los meteoritos, ¿no? Y la importancia que tiene, este parque es maravilloso, está muy bien cuidado, pájaros por todos lados, lindo, hermoso para disfrutar, sombra, verdad. Si bien ahora está haciendo fresco, sí. En verano debe ser muy lindo tener esta sombrita, la verdad que un lugar para venir, pasar el día y conocer la historia que tiene. Sí, disfrutarlo, precioso, también se puede acampar como dijimos ayer, una maravilla el lugar, imperdible. Mira, con respecto a la composición de los meteoritos, acá dice que de los caídos y encontrados en la Tierra, el 92,8% son meteoritos pétreos, supongo que son compuestos de piedra, el 5,7% meteoritos férreos y el 1,5% meteoritos petroférreos. Y en cuanto al campo del cielo, los encontrados pertenecen a los meteoritos férreos, es decir, que están compuestos mayormente de hierro y de níquel. Por eso son pesaditos y se mantienen fríos. Helados. Helados, bueno, ahora mucho más. Y acá está la estrella de este parque. Meteorito El Chaco, el segundo meteorito más grande del mundo. Con 37.000 kilos.
descubierto el 2 de agosto de 1969 y de alguna manera entiendo que este meteorito fue el que puso en la palestra la necesidad de conservación de este lugar. Tiene una historia particular, hasta diría un poco divertida, porque ha sido víctima de un robo. Obviamente es un meteorito el segundo más grande, entonces muy tentador para muchas personas. Se lo robó y rápidamente lo recuperó, ya que en el camión donde se trasladaba el meteorito escondido, el camionero, en un control policial, le ofreció un soborno muy grande al policía y eso dejó en evidencia el valor de la carga, ¿no? Exactamente, entonces bueno, tenemos entendido, según gente acá que nos ha contado, uno de ellos, el tío de Cruz, que vivió por acá por la zona, de que era gente extranjera que le había pagado un camionero acá para llevárselo. Y bueno, ante el rápido actuar de la policía, porque ¿cómo es la frase? Cuando la limosna es grande. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Bueno, eso es lo que sucedió. Bueno, se lo trasladó de nuevo acá y de alguna manera eso es lo que fue el germen para el nacimiento de esta reserva natural y bueno, poder preservar esto que es una riqueza enorme para todos. Y acá se puede apreciar un cráter, es el único que está dentro de la delimitación del parque, justo frente al museo. Sabemos de la existencia de otros cráteres fuera del límite del parque. También sabemos que se pueden algunos acceder en auto y otros están monte adentro, para lo cual hay que caminar. Y no sé si está tan bien delimitado, se puede apreciar. Acá no sé si en la cámara, pero se puede ver el borde del cráter y cierta profundidad. Pero es para que tengamos una noción de lo que es la consecuencia del impacto de un meteorito. Uno de los compañeros de la noche. Nocturnos. No, y de hecho, si bien esta reserva, este parque provincial ocupa estos límites, obviamente que la lluvia de meteoritos ocupó un territorio de miles de kilómetros cuadrados que se extienden un poco hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y también hacia el oeste, a la provincia de Santiago del Estero. Y estábamos mencionando que el meteorito Chaco y el meteorito Gancedo son el segundo y tercero los más grandes encontrados en el mundo, obviamente los dos más grandes encontrados de esta lluvia de meteorito, pero se dice que existe uno más grande de esta propia lluvia de meteoritos, que es el mesón de fierro, que habría sido encontrado por primera vez en expediciones de los colonizadores y que en una segunda expedición se lo volvió a encontrar. Como era muy grande no lo podían trasladar, entonces lo dinamitaron para partirlo y llevarlo, pero en vez de poder partirlo lo hundieron y nunca más se lo volvió a encontrar. Así que siempre se habla de dónde estará el mesón del fierro. ¿Existe? Yo creo que sí. Hay muchísimas crónicas que hablan de él, pero cuando tomaron las coordenadas, los elementos con los que se tomaron en ese momento no eran muy exactos y bueno, hasta el día de hoy no se ha encontrado, así que es algo, no un misterio por resolver, pero más o menos. Ay, tenemos un problemita. Nos están siguiendo los perros. Van a estar mejor en el parque. Bueno, ahora que ya nos liberamos de corbata, el perro que nos venía siguiendo, resultó que venían los chicos del parque y lo reconocieron, así que ya lo cargaron en la camioneta. No había forma de que no nos siga.
Pero bueno, con respecto al parque, nos vamos muy felices. Gracias a la gente del parque, más allá del servicio excelente del lugar. Hoy a la mañana, luego un domingo muy movido, estaban limpiando todo y aún así nos dejaron pasar al museo, ver la proyección. La verdad que agradecidísimo y ojalá que este lugar se divulgue y llegue a mucha gente que pueda venir a visitarlo, porque la verdad que vale totalmente la pena. Y acá estamos haciendo los 13 kilómetros de ripio de nuevo hacia la ruta nacional 89, con viento de frente y de mediodía. Y bueno, No se siente el calor igual, no se siente el sol. muy linda experiencia. Vamos a darle por el ripio. Buena. Desandando el camino que hicimos ayer para llegar al parque, ahora por esta hermosa bicisenda del municipio de Gancedo y después otra vez a la tierra. Este atajo en realidad que agarramos ayer. El atajo, sí. Y bueno, Pero bueno, como dijimos ayer, está en buen estado, así que... en buen estado, pero vamos con esa sensación de cansancio de que bueno, Ay, sí. objetivo cumplido, conocimos el parque, pero cuando ya es el mismo camino uno va, oh, pero bueno. Sí, además anoche hizo mucho frío y yo creo que no nos abrigamos lo suficiente, así que no descansamos apropiadamente y bueno, Las consecuencias. los días de bici se empiezan a acumular, la falta de descanso no colabore y él se empieza a sentir en el cuerpo. Sí, queremos llegar rápido a Itín. Vamos a darle, a ver qué nos permite este viento. Pero bueno, es cuestión de tiempo que vamos a llegar. Cansados, obviamente, pero lo vamos a hacer. Tomar un matecito. Eso, bueno, eso es Ya, la zanahoria de todo esto. Ya Zuni va a estar con el agua caliente. Ya tenemos confirmación de eso. Buenas. ¿Cómo andás? ¿Viste ya? No sabes lo que fue el último traje. Somos solo tierra, ¿no? Si te querés ensuciar. ¿Cómo andás? Olor a cebolla porque estaba por preparar. Estaba cocinando y nosotros tenemos un olor a de todo. Me dice, "Soy, ¿por dónde vendrán? Vamos a ir. ¿Cómo andás, señorita? ¿Todo bien? Estamos llenos de tierra, estamos llenos de tierra. Estaba peleada. Irme ¿Por con dónde torta. vendrán? Para que vayamos y le digo, no, ni. No, entre las 6. ¿Dónde vendrán? Si era después de las 6, sí, preocúpense. No, llegaba a tiempo, dijimos entre 5. Dijimos entre 5 y 6.
Mirá lo que me facilitó Raúl. Oh, qué espectáculo. Ahí tenés todo tu... Si bien mañana nos va a agarrar más tierra, no viene de más. Tan sucio. ¿Eh? Está tan sucio. Ya está, sí, ya quedamos listos, no hace falta bañarse. Levanta un poquito el pie. ¡Oh, qué lindo! Para ahí atrás. Dale. Ahí atrás, ahí atrás. Levantalo bien. Ya no hace falta lavar la ropa. El pantalón que lo tengo esta mañana. Mañana hay tierra igual de vuelta, ¿verdad? Está complicado para Hoy se me inspiró esta mañana y dije, yo le voy a secar un poquito la cabeza a toda esta gente. Para hacer trampa. Ese es trap. Después va a mirar la cámara. Porque lo logré. Después va a mirar Mira, la mira cómo cámara. lo saqué. Buenísimo. Bueno, ahora lo vuelvo a poner para que lo tengas que hacer vos. Al blanco este que voto. Cuando realmente pase, no Por eso te digo, no le voy a dar. Sí, acá, mañana. Muy grande mi casa y ahí se veían unos techos y los agarraban así con la lava. Claro. Eso es una planta de itim que abundaba antes en esta zona. ¿Y qué es la que...? Por eso, más que nada se llama itim por la cantidad de plantas de itim que había en su momento. Después se fue deforestando porque nadie le daba importancia a las plantas. Ya hoy casi no existe plantas así. Es muy rara conservar una planta así que se la conserve hoy por hoy, porque es una madera muy dura, porque el campo mayormente necesita tierra, necesita sembrar, entonces sacaron todos los quebraderos colorados. Después está el quebracho blanco también, pero... tiene como esta espina, entonces. Sí, parecen espina, pero en realidad no pincha. Son parecen espinos, todos palitos. Y donde más hace nido es las loras. Ah, a la cotorra le gusta hacer nido acá arriba. Una maravilla como para hacer. Mirá los nuevos durmientes. Es nueva, sí, sí, es nueva. Es nueva. Una maravilla total. Entonces acá, Raúl, ¿qué trenes pasan de carga y de pasajero? El Belgrano carga
hasta el puerto de Rosario, corren por acá, a los dos puertos, San Lorenzo y creo que hasta el puerto nacional en Rosario. Y pasa desde Sáenz Peña a Choroti, el último pueblo que está más o menos a 40 kilómetros, 50 kilómetros, estará Choroti desde acá, hace el recorrido. Un pasajero con 2, a veces 3 vagones, pero... Y acá para pasajeros. Para, si hay gente... El de carga sí sirve y el de pasajero para. El de pasajero, pero hace únicamente el recorrido Choroti y Sáenz Peña. Perfecto. Nada más. ¿Y pasa todos los días? Sí. Todos los días. En el horario de ida a Sáenz Peña pasa a las 4:10 de la mañana. Y a la vuelta viene por la tarde, tipo 9 de la noche, más o menos llega. Qué maravilla. Y la vía, como decía Zuni, es nueva, o sea, está arreglada hace poquito. Hace poquito, nuevita, la vía es nueva, no tiene un año, ponele que tenga de recién hecha la vía. Fue reparada, eran 3 vías antes, pero ahora le dejaron una sola nomás y no sé por qué, pero han dejado una sola. No sé dónde harán los cambios de vagones, dónde harán los enganches de vagones, porque hay varias cerealeras en el recorrido donde se van empalmando los vagones. Claro. Qué bueno, qué maravilla. Se vive acá. Lo que estamos cuidados con el agua, ¿no? Ojalá que llegue pronto. Se amplíe lo que es el acueducto de Resistencia. De Resistencia para acá. Que hasta el día de hoy llega hasta Gancedo. Hasta Pinedo. Hasta Pinedo. Habría que extenderlo hacia el sur para todas las comunidades que para todos los pueblitos. Para tener agua dulce. Ajá. Ojalá. Sí. Venía, por ejemplo, el tren venía con un tanque de agua. Estacionaba acá el vagón en la segunda vía y pasaba al depósito de agua que está ubicado ahí atrás cuando había sequía en sus años. Atrás del caballo está el depósito. Nosotros le llamamos hoy depósito, pero en realidad era un aljibe. Ah, ya. Y iba derecho el agua y pasaba para allá. Kilómetro 536, 500. Bueno, de nuevo, ahora un gusto enorme, la verdad, con una felicidad. Bueno, por algo teníamos que llegar acá, por algo teníamos que ver afuera, la verdad que un gusto enorme. Eso sí que por algo lo tenían que ver afuera. Pero no vendemos chorizo, vale aclarar, no vendemos chorizo. Yo fui la que interpreté mal. Espero de que algún sigan día disfrutando sigan algún día que quieran volver, ya tienen las puertas abiertas. Pasen de lujo en donde vayan, que la pasen bien. Muchísimas gracias, de verdad. No, para nosotros una alegría enorme haberlos conocido, compartir. Bueno, ahora estamos en contacto. Y a ver, siempre decimos, ahora estamos de viaje, pero después cuando estamos en Santa Fe vivimos cerca. Claro, por ahí ponemos a pensar. Te ponemos a pensar. Por ahí van ustedes, por ahí vamos nosotros. Ese sería el Vamos. Gracias de vuelta, de corazón. Ahí estamos en contacto, ya tienen el contacto, ahí estamos, nos escribimos. A ver si un día llegamos directo a la estación. A la estación de tren. Y nos llaman y dicen, estamos acá. Claro, ahí tocamos la puerta. No sé, el tema cuando viene tarde, vamos a caer como a las 11 de la noche. No, no importa. Listo, adiós. Chao, chao. Un abrazo, suerte y que anden bien. Gracias a ustedes también.
vamos yendo bien en silencio, como suele pasar cuando nos despedimos de gente tan linda. Y nada más que decir que mil gracias de corazón a Suni, a Raúl. Y bueno, todo lo mejor para ellos y ojalá que otra vez el camino nos encuentre y si es de sorpresa como la primera vez, mucho mejor.